Bien, empezamos. Vamos, Bueno, esta conversación nos va a permitir tener una visión, un punto de vista sobre la monarquía española y concretamente sobre el monarca que ha reinado durante 37 años, una visión de una extranjera. Y de una extranjera que, según el título que se ha puesto a esta conversación, es hija de revolucionarios en la corte de España. Logan es hija de dos personalidades muy fuertes. Régis Debray, un intelectual francés que fue el autor de la teoría de la estrategia del foquismo, de imitar a los guerrilleros cubanos y trasplantarlos a otros países, y estuvo en la guerrilla con el propio Che Guevara en Bolivia. Y en Bolivia, donde matan a Guevara, a él lo detienen y le van a condenar a 30 años de cárcel. Hubo un movimiento intelectual en todo el mundo muy fuerte por la liberación de Régis Debray. En España se habló poco, solamente la revista Triunfo hablaba de ello. Y es hija también de Elizabeth Burgos, una antropóloga de Venezuela, también revolucionaria, los dos muy revolucionarios, lo que hizo que la hija pues actuó un poco a reacción de lo que representaban sus padres. Yo tengo amistad con su padre, con el padre de Logan, desde el año 1974, en el que organizamos, un grupo de personas, entre ellos estaba Rey y estaba yo, organizamos un gran acto de solidaridad con Chile, que pocos meses antes había tenido el golpe de Estado de Pinochet. Entonces, a partir de ahí, pues tuve una fuerte amistad. Ella va a estar unas vacaciones en Madrid. Era una niña de 6 años y ella ha escrito que regresó entusiasmada de aquellas vacaciones madrileñas. No era únicamente la energía de los españoles, el sol rotundo y la informalidad de las tapas. Reinaba un ambiente de libertad y alegría, encarnado en Juan Carlos I, tan apuesto como un actor de Hollywood y que acababa de salvar a su país de un golpe de Estado el 23 de febrero. Después de esa visita, ella viene a vivir unos años a Sevilla con su madre, que será nombrada directora del Instituto Francés aquí en Sevilla. Y durante esos años ella queda, yo creo, pienso queda bastante enamorada de la ciudad, de lo que representa Andalucía, España y desde luego Sevilla. Dice ella en uno de sus libros que cuando llega a Sevilla, dejé atrás los inviernos fríos y el mal humor de los parisinos. El perfume cautivador de las flores de azahar y del jazmín tuvo en mí un efecto inmediato. Viví 4 años en Sevilla en un estado de encantamiento permanente. Fue un renacimiento. Cuando ella se interesa por España, pues focaliza su idea en el rey Juan Carlos. Ella había puesto un póster de niña, un póster en su casa con la figura de Juan Carlos, y su padre le quita el póster y le pone uno de Mitterrand, que resultaba para ella una cosa mucho más antipática y mucho más monárquica, Mitterrand que el rey Juan Carlos. Entonces se va a interesar y hace una tesis de historia sobre el rey Juan Carlos, el papel del rey Juan Carlos en los discursos en el exterior, en los países durante la transición. Se va a editar en español La forja de un rey, y después hará una biografía sobre el rey Juan Carlos, después un documental que tuvo mucha historia, como ha estado contando Jesús, porque fue una coproducción de la televisión española y la francesa. Se acordaron inaugurarla o estrenarla el mismo día en los dos países. Se estrenó en Francia y aquí no se estrenaba porque no les gustaba. Y aquí, efectivamente, al cabo de 6 años se puso una madrugada y no se ha vuelto a ver. En Francia se pone cada año. Lleva 10 años y siempre con un éxito de audiencia importante. Después va a escribir un libro que es Hija de revolucionario, que yo les recomiendo absolutamente. Este fue un libro con muchísimo éxito. Tuvo 3 premios literarios. Yo no conozco ningún otro libro al que se le premie 3 veces al mismo libro. Y a mi juicio hay solo un error en la crítica sobre este libro, y es que lo consideran un libro político. Y yo creo que es una novela,
que es la novela de tu vida, y que es una novela muy bien escrita, me parece una novela extraordinaria. Y por fin acaba de sacar, hoy día, en español, ya se publicó antes en francés, con éxito también, Mi rey caído se ha traducido aquí, aunque Mon roi déchu es un poco, no sé si es caído, es un poco complicado. Pero bueno, entonces yo lo que plantearía para empezar a Logan, bueno, primero no sé si tú quieres hacer una introducción. Pues primero, muchas gracias por venir. Me emociona mucho presentar mi libro aquí contigo y además en Sevilla, que es un lugar, como has dicho, que me ha dado mucho. Y en el 2000 presenté La Forja de un Rey, mi primer libro, que en realidad era mi tesis de historia, aquí, contigo, con Santiago Carrillo y con Javier Tucel. Entonces, para mí es muy importante seguir esa relación con España y sobre todo Sevilla. Y entonces, gracias por estar aquí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Logan, ¿cómo nace el interés por Juan Carlos en una adolescente que dice, bueno, es que como mi familia y los amigos de mi familia tienen al Che Guevara como líder, tienen a Fidel Castro, tienen a Mao, el mío es mejor, Juan Carlos es mejor? Esto dice ella cuando pequeña. Entonces, ¿cómo nace ese interés? Porque en la transición, ¿cómo valoras tú la transición pensando que el rey es más republicano que el resto de los soberanos y que Mitterrand gobierna desde arriba mientras Juan Carlos gobierna mucho más cercano? ¿Cómo nace ese interés en una niña francesa? Es que los reyes en general no me interesan, o sea, no veo ningún interés político, ¿no? Porque como ya sabes y como ya lo explicaste, en casa todo es político. Pero me interesó más la transición que Juan Carlos en realidad al principio, porque yo venía de una familia donde todo era trágico, toda la política fue trágica alrededor nuestra. Los golpes de Estado en América Latina, toda una generación gastada por la lucha armada en realidad. Y en Francia, los años de Mitterrand, los primeros años, fueron una gran fiesta, pero luego llegó las desilusiones, ¿no? Y la amargura y los compromisos y todo eso. Pero como viví los años de Mitterrand, ese personaje que tú lo conociste también, nosotros los franceses hemos cortado la cabeza al rey, pero al final nos gustan los presidentes con algo de trascendencia, ¿no? Y con un comportamiento muy real. Mitterrand, cuando llegaba en un lugar, se anunciaba. Yo no vi a Juan Carlos entra y llega y ya está, ¿no? En Francia se anunciaba, había alguien en frac, no sé, ¿sabes cómo? Y había todo una corte también, lo que se llamaba les visiteurs du soir, los visitantes por la noche, ¿no? Había una corte informal, había una manera de vivir el poder de manera muy monárquica al final. Y llego aquí y primero, bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero ese momento Sevilla era como una flor que se abría, ¿no? Era como una cosa, llegué justo antes de la explosión y había algo de ese dinamismo muy directo con la gente, o sea, y había algo muy positivo que al final el rey a esa época era un héroe positivo. Había entregado el poder, había evitado una segunda guerra civil, tenía una actitud hacia la gente o hacia el país muy campechana, como se dice, muy directa. Todas esas contradicciones me fascinaron. Tú dices que lo que tú vivías con tu familia, que eso te han hecho una persona hermética a las utopías. Sí. ¿Y cómo ves tú esa ilusión por lo que está pasando en España si tú las utopías no creías en ellas? Sí, porque ya la ideología nos había gastado mucho nuestra vida familiar, ¿no? Nuestra vida personal. Y quise salir de eso y del enfrentamiento, porque era muy radical. Cuando estás en la ideología, en las utopías, estás siempre en guerra
incluso violenta, ¿no? Incluso con las armas. Y para mí la transición y el rey era una manera de salir de eso, de salir de ese enfermement, cuando estás encerrada sin ideología, era un momento de abertura, ¿no? Bueno, tú escribiste una tesis de historia Sí. sobre los discursos de Juan Carlos en el exterior durante la transición. Pero ¿realmente tú escribiste eso o fue una respuesta a lo que tu padre escribió, que era La República explicada a mi hija? Es que como todo era muy político en casa, sí, él es muy republicano y ese libro es una respuesta a república versus, o sea, oposición a democracia, que Francia tenía que ser una república ya con valores de laicidad, fraternidad, igualdad, y no la democracia que el modo un poco americano de vivir, ¿no? la democracia. Pero es verdad que quise imponer otro modelo que podía también servir, que es una monarquía democrática como la española. Tú has dicho también que mi estancia en España me devolvió la confianza en la política. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? Porque cuando llegué en el 88 todo era posible en España y todo nos recibieron muy bien, pero todo estaba en construcción. Me decía, es que primero, cuando mi madre quiso venir a España y a Sevilla, mi padre dijo, pero eso es más cerca de África que de Europa. Estaba horrorizado. Pero llegamos y tú nos acogiste y decías, no, es que va a haber el AVE y va a haber un aeropuerto inmenso y va a haber no sé qué. Y yo casi no te creía porque no había nada. Es que era como... Y entonces, y pues sí, poco a poco la ciudad cambió en muy pocos años, muy poco... Y ese ambiente tan positivo de construcción que casi, yo creo que a lo mejor en Francia se conoció después de la guerra, cuando había que reconstruirlo todo, ¿no? Que había que hacer una nueva sociedad, un nuevo proyecto. En España teníamos ese sentimiento, cuando venía uno, ese dinamismo, esa abertura y ese proyecto para un país, y en Francia ya no lo teníamos. Ya. Pero fue un tema también algo personal, porque tú has dicho que Sevilla fue mi balsa de salvamento. Sí, porque en Francia vivíamos, había amenazas de kidnapping para mí, entonces no podía salir. De secuestro. De secuestro, mi padre, su apartamento le pusieron una bomba porque había ayudado a coger a Klaus Barbie, el nazi de Bolivia, traerlo en juicio a Francia. Habían secuestrado a Barbie. Exacto, para juzgarlo en Francia. Para juzgarlo en Francia porque se había escapado ahí. Había muchas huelgas, mucho terrorismo. Bueno, aquí también había terrorismo de ETA, pero en Francia en el 86 había muchos actos de terrorismo y había mucha desilusión alrededor de Mitterrand. Era ya el segundo mandato. Y para mí, mi nombre, mi apellido era muy provocador para muchas personas en Francia que veían a mi padre como un terrorista. Todavía hay algunos que lo creen, pero entonces llegar aquí, había muy pocos extranjeros, pues mi apellido sonaba muy raro, pero ya está, era como una francesa que me perdía un poco en la calle, pero ya está, o sea, que no tenía una identidad, una etiqueta, y para mí fue liberador. Tú te dedicaste durante unos años a estudiar al personaje de Juan Carlos Rey y a mirar archivos, a buscar familiares que te contaran cosas, a hablar con amigos, pero eso durante años. Y después, gracias a un documental, tienes una oportunidad de enfrentarte con él, de conocerlo, de verlo. Sí. ¿Qué cambió de todo lo que tú habías leído en los archivos, lo que te habían contado los amigos, la familia? Cuando lo ves, ¿tu percepción cómo cambia? Bueno, cambia mucho porque al principio yo me había hecho
una construcción de él un poco maquiavélica y un poco más real, o sea, como el arquetipo que yo tenía de rey. Y claro, pues no correspondía para nada al señor que tenía enfrente, que me daba su versión de los hechos, su verdad, y entonces ahí había como un desfase total. Le doy un ejemplo, yo había construido una infancia pues difícil porque estaba en exilio con su padre, a los 10 años vino a España con Franco, estaba muy solo, entonces, bueno, dije, bueno, lo habrá pasado mal. Y cuando yo le hacía preguntas sobre ese momento de su vida, decía, no, yo estaba muy feliz, estaba con mis primos, jugaba y tal, no sentía ningún... Entonces ahí siempre había como un desfase, pero es verdad que también yo me esperaba una persona muy más en su modo de ser, un poco más de rey, como uno se puede imaginar, ¿no? Entonces es interesante como cuando tiene un sujeto, en realidad es una abstracción y uno proyecta sus propias vivencias y lo que uno agarra de algo. Pero cuando tienes el hombre enfrente, pues no corresponde. Juan Carlos estuvo durante 7 años a la sombra de Franco, a la espera, esperando que llegara el momento, hasta que un día Franco le dice, ¿acepta usted ser mi sucesor a título de rey? Y él tiene unos segundos para contestar. Al aceptar, cuando dice sí, ¿considera que fue una traición a su padre, don Juan? ¿Fue una traición a la corona por ligarse con el franquismo? ¿O era que entendió que era el precio a pagar para restaurar la monarquía y sobre todo restaurar la democracia? Sí, yo creo que en realidad con su padre es una tragedia, porque el padre es el padre que manda a su hijo a los 10 años en España y le pone como... el padre lo hace pensando en el futuro de la monarquía, pero pensando también que él iba a jugar un papel. Y es una cosa dramática porque el propio hijo se da cuenta que no lo va a tener, no lo va a jugar, y creo que en las monarquías y en las coronas hay algo muy institucional, unas leyes que tienes que heredar de tu padre, etcétera, ¿no? No, creo que fue un poco una traición, pero que no había otro remedio, porque si decía que no, a lo mejor ya no volvía a la monarquía, porque había otro plan, ¿no? Y también es un, ¿cómo diría? Un pari, una apuesta hacia el futuro, porque, claro, pone la corona del lado del movimiento nacional pensando que a lo mejor algún día podrá hacer otra cosa, pero es una apuesta al futuro. Una hermana del rey emérito se llama ahora, esto se inventó con el Papa. Se creó un Papa emérito y ahora es un rey emérito. En realidad lo de emérito jubilado, ¿no? Tiene otra significación, un invento de la universidad. Cuando un señor es catedrático y ya llega a la edad de marcharse, como es cuando es un sabio de verdad, se le considera un catedrático emérito. Bueno, pero una hermana de este rey emérito le dijo que en su familia estaba muy mal visto quejarse. Usted, que le ha tratado recientemente con todo lo que ha pasado, ¿cree que también el rey Juan Carlos... Sí, no se queja. No se queja. No se queja. Incluso hoy en día no se queja. Yo me quejaría todos los días, pero él no se queja. No se queja. Es algo como una virtud que tienen de coger las cosas como son y aceptarlas y luchar, pero de manera muy digna. Entonces, no se autoriza a quejarse. Uh-huh. Y al conocer todos estos asuntos financieros, al margen del de faldas, ¿qué ha cambiado de su idea sobre el rey? Después de haber hablado con él, después de estos asuntos tan espinosos. Pues sí, detrás del hombre, del héroe político, pues hay un hombre con sombras, con fallos, con debilidades, y es lo que le hace un personaje de novela. A mí me gusta, yo lo veo como... Yo siempre lo he visto así, como un hombre que tiene una vida de novela. Y el hecho de irse así
al otro lado del mundo de manera tan brutal y desaparecer, añade algo de personaje de novela, ¿no? Entonces, fue una decepción para mí como para muchos españoles, pero alimenta un poco Lo novelesco, lo novelesco. Exacto. Sí, pero puede o debe eclipsar lo que hizo durante la transición. No, no tiene nada que ver. O sea, yo es que, pero a lo mejor es una visión muy francesa de tener el hombre privado y con su vida privada y el hombre público con su obra que deja, las instituciones que deja el país y los logros que ha conseguido. Bueno, no es dinero, pero cuando hablo de Mitterrand tenía 2 familias y pasó 14 años escondiendo una familia. Con el dinero del Estado tenía que asegurar la seguridad y el secreto y tal. Pues no es por tanto que fue un mal presidente, fue uno de los mejores, no sé, bueno, según lo que piensa la gente, pero hay como hay una barrera más clara en Francia, creo, entre la actitud privada y pública. Pero entiendo que hoy en día en España sea una decepción, pero uno no tiene que quedarse en eso. Hay que tener la visión de la historia y no creo que es algo, yo lo veo como algo anecdótico. Además, el poder está siempre ligado al dinero, a las mujeres, o sea, desde siempre. Entonces, claro, eso se puede condenar, pero es así también. No lo puedes borrar. No puedes borrar la historia de España por eso, por un asunto de dinero, me parece. Pero... Y tú que lo has visto allí, como vive allí, ¿por qué Abu Dhabi? ¿Por qué marcharse a Abu Dhabi? Que por cierto, la prensa aquí continuamente dicen, se ha ido a Arabia Saudita. Abu Dhabi no es Arabia Saudita, ¿eh? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, a mí me hay que irse a Arabia Saudita, donde las mujeres... Oiga, que eso es otro país, ¿eh? Sí, es otro... ¿Por qué Abu Dhabi? ¿Por qué no a Sudamérica, a un país más europeo? Yo creo que la idea era desaparecer y la intención de irse a Portugal, que creo que tenía ese plan de irse a Portugal, donde ha vivido en Estoril con su familia, pero ahí la prensa lo iba a perseguir en 3 minutos, lo iba a encontrar. Entonces creo que la idea era de verdad desaparecer. Además, el momento era de COVID, de confinamiento. En América Latina, bueno, el COVID arrasó y es una persona que necesita hospitales, que necesita estar cerca de centros médicos y quién lo iba a recibir bien al final, ¿no? No creo que hubo muchas opciones. ¿Crees que no había dónde ir, que no tenía dónde ir? No sé si Hombre, tenía la zarzuela, claro. ¿Cómo? Tenía la zarzuela. Pero allí, Hombre, sí, eso era la mejor, ¿no? Pero allí parece que no. No, parece que le mostraron la salida mejor. Bueno, en un momento determinado, cuando se conocen todos estos líos, tú escribes una carta que la publicas, que yo considero que era una carta muy dura para el rey Juan Carlos. La hemos conversado y a ti no te parecía tan dura, a mí me parecía durísima. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que después de esa carta tú fueras a Abu Dhabi? ¿Cómo fue? Porque después de esa carta lo normal es que no quisiera saber nada de ti. Tú la ves muy dura, pero al final le hacía caso. O sea, y al final reconocía también su papel en la transición. Sí. Entonces, uno puede decir lo malo, pero también pensar lo bueno de una persona. Y publiqué esa carta porque no sabía dónde mandársela. O sea, no sé si te acuerdas que había desaparecido durante 10 días, que es algo también insólito. O sea, ni en una serie de Netflix podría ocurrir eso. Un jefe de Estado que desaparece durante 10 días. Es algo, bueno. Y la publiqué por eso y creo que, claro, le decía... Era muy honesta, ¿no? Le decía mi decepción, pero también mi reconocimiento por su labor político. Entonces, él
Creo que fue durante el verano eso, en agosto lo publiqué y en septiembre o un par de semanas después me llamó para, a pesar de todo, darme las gracias por esa carta. Y Eso me sorprendió mucho, que él agradeciera una carta que a mi juicio era muy dura. sí, pero también le decía que por favor entrara en la historia de España, en la gran historia, ¿no? Que eso no lo había hecho, no lo había hecho bien, no forjó su leyenda, no se ocupó de eso. Una persona al final bastante discreta. Un francés hubiera ido por todo el mundo dando lecciones de cómo hacer la transición en todos los lugares, ¿no? Pero bueno, me dio las gracias y me invitó a venir. Bueno, no pretendo que tú nos cuentes cosas de las conversaciones en Abu Dhabi, pero sí me gustaría saber que después de haber conversado, ¿tú crees que su hijo ha repudiado al padre? Bueno, sí, yo creo que el hijo intentó empezar una nueva, como dijo, una nueva monarquía para unos nuevos tiempos. Sí. Y eso, para él, significaba borrar el pasado y borrar el padre. A pesar que la base, la institución, viene del padre, porque hereda una corona del padre y hereda una constitución del padre. Pero creo que institucionalmente necesitaba cortar con los escándalos, cortar con la imagen, o sea, cortó con lo bueno y lo malo. ¿Y tú del rey? Tú conoces esa historia bien que has estudiado durante tantos años. ¿Crees que fue un acierto o un error hacer que saliera de España? Bueno, yo como francesa eso no lo puedo entender, que haya salido del país. O sea, me parece insólito, porque es su país y yo creo que un rey se va de su país y hay una invasión alemana en los Campos Elíseos, se iría, pero, o equivalente aquí, o sea, me parece como insólito porque no anula el problema sigue siendo ahí, la única cosa es que la gente no lo ve todos los días, pero el problema sigue ahí. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, está ahí, cuando vuelve, por qué vuelve, dónde, o sea, y la verdad no es una solución irse, no soluciona nada. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Francia está Sarkozy, tiene varios juicios, la han condenado más de 2 veces, todavía tiene 3 o 4 por delante, pero bueno, es el antiguo jefe jefe de Estado de Francia y está ahí con todos sus privilegios y nadie nunca pensó decirle que se fuera. O sea, sería imposible porque es parte del Estado, es parte... Juan Carlos al final, aunque duela mucho a ciertas personas, es parte de la historia de España, es patrimonio nacional, y incluso no solo de España, pero de Europa. Y yo creo que revela mucho cómo un país trata a su historia y trata a sus jefes de Estado, revela mucho de la personalidad de un país, ¿no? Sí, es que es como si los españoles no se gustaran. No hicieran propaganda de lo bueno que hacen. Exacto. Y más bien sacaran lo más malo, negativo, ¿no? Lo malo. Y la imagen de rey en Francia es buena. O sea, no se entiende muy bien por qué se fue, por una cosa de amante, de evasión fiscal, todo eso. O sea, no se entiende bien. Es otra sensibilidad para esta cosa. Es totalmente diferente, o sea, sí, porque me dice que se mirará, es que es una parte del Estado español, no puede estar al otro lado del mundo, es como algo que uno no puede entender. Sí, es que la historia hay que echársela a la espalda, la parte buena y la parte mala, Sí. hay que llevarla toda. Sí. Entonces, Hay que asumirlo, hay que enfrentarlo, ¿no? No creo que sea una solución, que me parece a mí. en realidad es un poco continuación de la leyenda negra de España, Exacto. que todos los países han tenido leyenda negra, todos los imperios.
Claro. Ahora lo tienen los Estados Unidos, claro. Tu padre era un anti-yanqui. Bueno. Todos tienen leyenda negra. La diferencia de la española es que los españoles la tomamos como propia, la aceptamos. Y la construyen también, Sí, sí. la alimentan, Ayudan a construirla un poco, sí. la Yo alimentan. creo que aquí se levanta una estatua a alguien, un prócer importante, y llevan el pico en el bolsillo por si hay que derribarle pronto, por si toca ya derribarlo, ¿no? Bueno, tú que has estado allí... Pero en la escuela en Francia, desde niños, pues te ponen a Napoleón, a De Gaulle, a no sé qué. Es como algo que es nuestro cuento nacional y hoy en día pues nadie se atreve a criticar a Napoleón o a De Gaulle, sería impensable. O sea, Sí, sin embargo, el rey Juan Carlos es un poco diferente. no, ya, no. Lo que pasa es que en España no hay ese cuento nacional que Sí. todo el mundo esté de acuerdo Sí. con esos héroes, Se ¿no? llama Y que nos relato. Ahora aferramos- se le llama relato a eso. Ahora está de relato. moda el relato, que no se ha hecho el relato. Pero además, Juan Carlos era muy, como tú dices, campechano. Sí. Una anécdota muy simpática cuando va a visitar a la Asamblea Nacional Francesa. No había ido nunca un rey desde que... Desde la 16, Revolución Francesa. Desde la Revolución. Y va un rey, es el rey de España. Sí. Y cuando va a entrar en la sala, suenan unos tambores. Sí. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Juan Carlos? Dice, ¿me espera la guillotina? O sea, es increíble. En los medios diplomáticos no se puede entender que pueda ser una persona así. Incluso dice otra cosa, porque era un pasadizo donde el hermano de Napoleón se hace construir pasadizo para verse con su amante. Y entonces, cuando se lo cuenta, le dice al otro, le dice, o sea, que estáis viviendo en un picadero. Todo eso oficialmente. Es otro mundo, otra manera de ser. Sí, Bueno, tú que has estado allí. Pero diciendo todo eso en un francés perfecto. Ah, sí, sí. Es algo- Y haciendo el discurso escrito por Jorge Semprún. O sea, todo eso era, o sea, no es que es solo campechano, es que también hay un nivel cultural que Sí. llegaba con él, ¿no? Que Sí, sí, sí. Sí, el discurso que da en la Asamblea es un gran discurso, es un discurso preparado por Semprún. claro. O sea que- Y después del discurso, que eso se hace muy poco en Francia, porque siempre hay grandes escritores que escriben los discursos de los jefes de Estado y todo eso, pero no se dice oficialmente. El rey va hacia Jorge Semprún y le dice, jefe, lo he dicho bien, ¿verdad? Pues tú has estado con él en Abu Dhabi. ¿Cómo es su vida ahora? Pues su vida es un poco aburrida, no sé, está aislado en una casa. Un periodista me decía, hay mucho lujo. Pues no hay lujo, hay mar alrededor, pero no hay lujo. Físicamente está muy bien, hace ejercicio, está flaco y tal, y sigue al tanto de todo. Lee la prensa española. Lee la prensa internacional, me pide libros, le llevé las memorias del hijo de De Gaulle. Ahora sí parece que tiene tiempo de leer, pero está como... Tiene que tener mucho tiempo para leer. Mira, es un poco raro ver, para mí, ver a un jefe de Estado español en ese lugar. Hay un desfase, hay algo que no va. Hay algo que no va. Y tal como tú ves, con una visión externa, pero has estudiado mucho el personaje, ¿crees que esto cambiará? ¿Que se ganará de nuevo el respeto, el cariño de los españoles que ha tenido hasta hace muy poco tiempo? Hasta un elefante, que por cierto, alguna vez hay que decirlo, ese elefante no lo cazó. Dice, es que cazó un elefante. No cazó el elefante, ese es muy anterior. Cuando él va a Botswana, se rompe la cadera y no caza nada. Pero no tuvo tiempo de cazar el elefante. No tuvo tiempo de cazar elefante. Ese elefante es anterior. Antes había otras costumbres. Cuando yo estuve de visita oficial siendo vicepresidente del gobierno en Angola, el presidente Dos Santos estuvo muy obsequioso, estuvimos comiendo, después cenando, y después uno de los días se me presenta con un papel, toma, un regalo. Yo veo el papel y era una autorización para cazar un elefante. ¿Sí? Digo, mire, no, yo no, esto Yo a mí no. no me... Pero no, si esto es que hay que matar de vez en cuando, pues hacer una saca, tal. Digo, sí, pero no. O sea que antes eso tenía
incluso prestigio. Pero en fin, yo no iba por aquí. Lo que yo quería era saber tu opinión sobre si recuperará ese cariño que tenía. Bueno, yo creo que lo sabrás mejor que yo, porque yo ya como francesa no puedo opinar, Bueno, yo puedo contar una anécdota que a mí me sorprendió mucho. Yo estuve hace muy poco tiempo, me parece que fue en enero, estuve en Málaga dando una conferencia y la conferencia después estaba con un añadido, y es que había un periodista y un historiador en la tribuna también que me hacía preguntas y luego el público hacía preguntas también. Pero uno de los dos, me preguntó, no sé cuál de los dos, el periodista o el historiador, imagino que sería el periodista, me preguntó que si valía todavía lo que había hecho la transición después de lo que sabíamos de faldas y dinero. Entonces yo hice una intervención diciendo que sí, que yo no podía eclipsar lo que se había hecho en España, la recuperación de la democracia y tal, que él había tenido un papel muy importante, y dije una frase así un poco, dije, hombre, yo nunca en mi vida podía pensar que yo fuera a un entierro de un rey, pero si este hombre se muere, cuando sea, cuanto más lejos mejor, pues yo podría ir al entierro como agradecimiento a lo que hizo, y tuve una sorpresa tremenda, se puso en pie todo el público a aplaudir. Entonces me di cuenta que efectivamente la capacidad de recuperación del afecto que se tenía al rey no es imposible, sino que es bastante factible, creo. No sé tú cómo lo verás. En corto plazo incluso, no sé. Hombre, imaginemos que el rey se muere en Abu Dhabi. Va a ser horrible. ¿Qué pasa? Para ¿Qué España hacemos? va a ¿Se ser entierra en el horrible. desierto? ¿Se le trae aquí? Es una situación muy complicada. Yo creo que el rey Felipe, me parece a mí, modestamente, yo no estoy en el mundo de la aristocracia para entender de esto, pero me parece a mí que debería resolver esto antes de que suceda algo que nos deje en muy mal lugar a todos, como país. Sí, porque además el mundo entero estará mirando cómo los españoles van a enterrar a su rey. El mundo entero Van a estar pendientes. Va a estar pendiente. Van a estar mirando. Va a estar mirando de cómo lo hacen, si le dan los honores, cómo lo rinden los honores, si el Escorial está lleno, dónde lo ponen, porque es también la gestión de su propia historia, ¿no? Los españoles va a ser la hora de la verdad, cómo gestionan la transición, la monarquía, cómo lo valoran. Va a ser muy interesante. Estoy pensando en el funeral que hicieron, las exequias que hicieron a don Juan, al padre, que no era rey. Hicieron una exequia por todo lo alto. Y al rey lo van a enterrar en el desierto. Es una manera fatal de terminar esta historia. Sí, ¿no? Creo. Sí, bastante triste de todas formas. Bueno, pues después de hablar con periodistas, de presentar el libro y tal y cual, ¿cómo ves la aceptación de tu obra? ¿Crees que están con inquina contra tu obra? O... No, yo creo que hay curiosidad por lo que una extranjera pueda pensar de manera, claro, un poco diferente, sin entrar en las disputas políticas. Yo creo que hay curiosidad. Yo espero que haga sobre todo reflexionar, que haga pensar un poco y no estar solo en la condena a corto plazo. Una pregunta final. Dime. ¿Aquí se ha acabado tu historia respecto del personaje o hay más? Pues ya veremos, depende de él. Si hay otro capítulo, no sé qué puede inventar más. No sé, ya se... ¿Estás esperando que ocurran cosas? A ver, todavía pueden pasar cosas. Muy bien, bueno, pues pasamos al coloquio. Pues vamos a las preguntas. Gracias, Alfonso, Laurence. ¿Dónde está el micrófono? Sí, vamos a empezar por aquí. Que Arturo quería hacer una pregunta y vayan levantando manos. Carlota, lo que dicen las redes y algún fragmento del libro que también leeré. Laurence, ¿no? Sí, Florence. La pregunta es, desde un punto de vista histórico, ¿es mejor o peor que el rey Juan Carlos muera en el exilio? Del punto de vista histórico, ¿es bueno o malo que muera en el exilio? No, yo creo que si muere en el exilio va a ser
puede ser un fallo para la corona española. Puede debilitarla. Puede debilitarla. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo creo que hay la sucesión, o sea, la monarquía, por ejemplo, británica ya no se cuestiona porque son siglos y siglos de sucesiones, ¿no? De entrega de una corona a la otra. Entonces ahí es muy frágil porque como llegó en el 75, aquí es muy frágil porque llegó en el 75 y hay que tener una continuidad para que tenga estabilidad histórica y nacional, ¿no? Si se corta eso de nuevo, o sea, el padre, Juan Carlos, no heredó la corona de Don Juan. Entonces, o sea, hay que tener una... Como me decía el rey Felipe cuando le entrevisté, somos todos parte de una cadena. Eslabones de una cadena. Y entonces si se corta de nuevo, yo creo que va a ser aún más frágil. ¿Respondido? Venga, vamos allí. Buenas, Laurence, soy Adriano. Bien, mi pregunta es, teniendo en cuenta tus conocimientos de la persona del rey emérito Juan Carlos y de tu conocimiento histórico sobre la transición, ¿quién se aprovechó más de que el rey Juan Carlos estuviese en el momento y en el lugar exacto? ¿La propia monarquía española o el propio rey Juan Carlos? O el pueblo. No, yo creo que es el país, ¿no? Claro. Es el país que aprovechó o sea, yo creo que Juan Carlos, como se dice, fue el motor del cambio y decidió y transformó en éxito el hecho de ceder todos sus poderes al país, ¿no? Entonces yo creo que fue el país lo que le benefició de esa transición. Seguimos con las preguntas. A ver, allí. Adelante. Hola, soy Tomás Doherty, jubilado de Estados Unidos. Ayer gustaba mucho de su entrevista en El País semanal y pensaba sobre un artículo en el periódico católico derechista sobre su padre en First Things, que descrito su padre como conservador radical, y pensaba que usted sigue en los pasos de su padre, en que la monarquía podría ser un freno o un freno contra la destrucción cultural del globalismo o capitalismo. Y no sé si ha leído ese artículo de First Things. No lo he leído, lo siento, pero, o sea, lo que entendí es que la monarquía podría ser un freno hacia la globalización. Sí, globalización y destrucción de cultura tradicional. Pues me tienes que ayudar, Alfonso. Bueno, a mí me toca el miércoles, Yo lo voy a explicar el miércoles. Es un tema muy, muy profundo, pero no le puedo contestar así. Además, como no lo he leído el artículo, pues me faltan datos, lo siento mucho. En todo caso, depende de qué monarquía. Aquí... La monarquía española, decía, sí, me imagino. Bien, vamos a ver, seguimos atentos a las preguntas que hay en la sala y a ver, las redes, ¿qué están diciendo, Carlota? Seguimos en redes con el hashtag monarquía, hashtag república, hashtag letras en Sevilla. Y bueno, se está comentando y agradeciendo la presencia de Lorenz, de un país republicano, hablando sobre la monarquía española, y también se ha planteado si pensaría o no diferente si hubiera crecido en España durante esa época de la transición y la posterior monarquía. Y se pregunta que si los españoles son desagradecidos con Juan Carlos
después de lo que ha hecho por España. Y también me ha parecido curioso que se preguntan si Juan Carlos estará viendo esta intervención a través de streaming. Vale. Primera pregunta. Si considera que los españoles son desagradecidos con Juan Carlos, con el rey emérito. En parte sí. Es que yo no estoy aquí para juzgar, pero yo creo que los pueblos en general son desagradecidos. Te decía esta mañana, Churchill lo han echado del poder después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que ha hecho. Entonces, creo que es una característica de los pueblos. No sé si es solo específico a la española. No sé. Sí, pero aquí, parece. ¿No? aquí Lorenz dice... ¿He escrito lo contrario? Sí. Ah. Juan Carlos Qué pena. encarna la España democrática. Casi siento vergüenza de España, que actúa como digna heredera de la Inquisición y no se preocupa en absoluto de la imagen que proyecta en la escena internacional. Bueno, pues metí la pata, pero bueno. ¿Cuándo? ¿Cuándo escribiste esto? ¿O? Los dos. No, pero tenemos la memoria corta en general, creo. Yo creo que ¿No? sí, tenemos la memoria muy corta. Vamos a ver. Ahora mismo tenemos una preocupación real y una decepción y una frustración porque hemos visto que se manejaban unos millones de euros. Curiosamente ahora hay una demanda de la persona que recibió 65 millones de euros. Ahora le demanda, quiere más. Joder. No hay límite. En la Casa Campo son más baratas. Me parece una cosa espantosa. Entonces, toda esa decepción, toda esa frustración, sí. Pero bueno, ¿qué rey ha tomado todo el poder de un dictador y ha decidido no utilizarlo, no quererlo, entregarlo a una democracia? Esa democracia al poco tiempo tiene un gravísimo problema, un golpe de Estado. Y resulta que por una circunstancia, estaba todo el gobierno y todo el parlamento secuestrado, el único que puede tomar una decisión ahí para salvar la democracia es el rey. Y lo hace. Se pasa la noche hablando con todos los militares para tirar de la cuerda y tal, y al final sale y dice, esto es la democracia, hay que continuar la Constitución. Y salva de nuevo una vuelta atrás de una dictadura. Eso no se va a agradecer nunca en España. Eso hay que agradecerlo. Ahora, hay otras cosas, condene usted esas cosas que merecen la condena, pero ¿va usted a eliminar la historia pasada? No puede eliminarla, cuando además es una historia gloriosa, no es una historia negativa, porque tachar una historia negativa, bueno está, pero tachar una historia positiva es de locos. Por tanto, yo creo que hay una ingratitud. A ver, la otra pregunta, ¿cuál era? Sí. Sí. ¿Perdón? Sí, decían que por qué tanto problema de dónde morirá o no Franco si los franceses pasaron por la guillotina a su rey. Esa era otra cuestión que se comentaba en redes. No entendí. No he comprendido. No entendí. Sí, que por qué tanto... Sí, tanto cuestión entre dónde morirá o no el rey si los franceses pasaron por la guillotina al suyo. Por rey. Sí, los franceses pasaron por la guillotina. Muy bueno, muy bueno. Es eso, la diferencia es que los franceses hicieron una revolución y los españoles hicieron una reforma, que es mucho más inteligente. Allí tenemos... Adelante, pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es parte de un estado de ánimo mío. A mí que el rey se fuera de España no me gusta, me resulta muy desagradable, porque me da la sensación de que este país no es capaz de soportar una situación así. Y mi pregunta es si es posible a los dos, tanto a ella como Alfonso. ¿Piensan ustedes que España sería capaz de digerir en un tiempo razonable eso o entraríamos en una espiral negativa de una mala gestión de las realidades? Si España podría digerir... Bien, que el rey se hubiera quedado o que vuelva, o entraríamos en una espiral de medios, de luchas políticas que realmente perturbe... ¿Contestas tú? Tú contestas, no entiendo bien. Yo creo que sí. España es mucho más fuerte de lo que creen la mayoría de los políticos y los publicistas, bien sean periódicos, donde sean, mucho más fuerte. Ya saben ustedes la famosa frase de que España es el país más fuerte del mundo, porque llevan 200 años queriendo destruirla y no lo consiguen, queriendo destruirla los propios españoles.
España tiene una capacidad de asunción extraordinariamente grande, yo creo que más grande que los demás países. Lo que pasa es que aquí los problemas dinásticos durante el siglo XIX y comienzo del XX desembocaron en una élite política que todo lo quería arreglar fusilando gente. Y aquí en España se fusila muy bien, se sabe fusilar estupendamente. Cambiaban los gobiernos con Isabel II y fusilaban unos cuantos por el cambio de gobierno, porque cambiaban de unos a otros. Entonces, eso es lo que en el año 78 se intenta y yo creo que se consigue. Oiga, usted puede estar muy enfrentado con otro, pero usted tiene que tener el respeto de que el otro existe y que los demás no tienen por qué pensar que si no piensan como usted ya es un fascista o es un rojo peligroso. Hombre, no, puede pensar de otra manera y usted tiene el derecho a pelear por sus ideas contra las ideas de los otros, pero tiene que aceptar que existe el otro y que piensa de otra manera. Entonces yo creo que la mayoría del pueblo español es así y que lo complica la élite. Hemos tenido muy mala suerte con las élites en nuestra historia, muy mala suerte, porque las élites nunca miran hacia abajo, miran hacia arriba, a ver cómo pueden subir el escalón, pero nunca a la gente que no tiene nada, que no tiene instrumento. En fin, me estoy alargando demasiado y aquí el personaje a que hemos venido a escuchar esa... Pero sí, yo creo que sí se podría, claro que sí. No ocurriría nada, no ocurriría nada. Bueno, a ver, Arturo, le pasamos el micrófono. Y sí, allí tenemos otra mano. A ver, los micrófonos, vale. Antes ha dicho Lorenz que en Francia hubo una revolución y en España una reforma. En Francia una revolución y hay banderas francesas en los colegios. ¿Y hay cómo? Banderas francesas en cada colegio, en la puerta. En España una reforma y no hay ninguna bandera de nada en ningún colegio. ¿Es buena la bandera de los colegios o son malas con la monarquía como fondo? ¿Cómo? ¿Son buenas las banderas en los colegios? Sí, es bueno que haya bandera. Las banderas en los colegios. Yo soy muy jacobina, ¿se dice? Jacobina. Yo soy muy jacobina, entonces, claro, yo creo que es fundamental que haya una bandera francesa, pero Te advierto que aquí el término jacobino está muy mal mirado, ¿eh? Yo sé, pero yo también para lo Francia, soy, yo también lo soy, pero está muy mal mirado. Francia, no, pero en los colegios, porque hace parte del relato nacional. Y lo que viene con la bandera en Francia quiere decir que ese colegio francés laico y donde se respeta la fraternité, égalité, liberté, ¿no? Igualdad, fraternidad. Entonces, sí, bueno, porque yo creo que en Francia es muy importante, pero las regiones no es como aquí, o sea, no tiene nada que ver, el Estado no se construyó de la misma manera, siempre fue muy centralista, gracias a la monarquía, pero su forma, después de la Revolución Francesa también fue muy centralista y los franceses tienen, que tienen ese molde un poco rígido, eso sí, pero que exige a los extranjeros y a todos los que residen en Francia que la escuela es pública, es de calidad, pero entonces tienen que respetar ciertos valores. Y esos son los valores que están simbolizados por la bandera francesa. Pero bueno, eso yo no creo que se podría aplicar aquí en España, no tiene nada que ver. Son naciones muy diferentes, se han construido de manera muy diferentes. Aquí eso sería imposible, ahora mismo. Sí. ¿Verdad? No, es posible. Debemos hacerlo posible. Posible, eso sí. Y además, en la España en la que creo lo cuenta muy bien Alfonso Guerra. A ver, allá atrás. Hola, soy Carmen Enríquez. Hola. He sido corresponsal de Televisión Española ante la Casa Real hace unos cuantos años y he escrito 5 libros sobre la familia real. Yo quería preguntarle a Laurence si ella es consciente de que su postura, su devoción hacia la figura del rey, su amistad, su aprecio, el no querer dejarlo aparte en esta historia tremenda de estos últimos años, eso lleva consigo una crítica por parte de muchas personas, especialmente en España, que la consideran un poco parte de esa gauche divine
que era muy de izquierdas. O sea, ¿no le importa esa crítica de esas personas? Y por otra parte, una pregunta a Alfonso Guerra. Yo he observado, señor Guerra, que desde que empezó en política y fue vicepresidente del Gobierno, ha habido una evolución, en su opinión, acerca de la institución de la monarquía. Creo que ha evolucionado hacia una postura mucho más positiva. ¿A qué se debe esa evolución? Hola, Carmen. Sí, creo que es la gauche caviar, ¿no? Lo que se decía sí, gauche caviar, de... sí. Gauche divine y gauche caviar. Sí. Sí, bueno, pues la verdad es que yo me considero como muy independiente, no de un partido o de otro, o a lo mejor voy de la gauche caviar, pero la gauche caviar, mis padres lo pagaron muy fuerte, el caviar, se quedaron en la guerrilla, en la cárcel, o sea, no sé, pero... Yo creo que lo que nos caracteriza más en nuestra familia es ser muy independiente de esprit, independiente de espíritu. Ajá, y ¿sabe? Están en las luces, en Francia, se dice oser penser par soi-même, es en latín, sapere aude, atreverse a pensar por sí mismo, no según lo que dicen los demás. Yo creo que hay que... seguir con eso. Sí. Vamos a ver, la izquierda española ha tenido una evolución, yo diría, radical sobre Juan Carlos. Cuando antes de la transición se está pensando en qué va a ocurrir cuando desaparezca el dictador, toda la izquierda española pensaba que Juan Carlos era tonto. Pensamos que era un idiota, que no servía para nada. Y nos sorprendió a todos. A uno le sorprendió más que a otro. Les voy a explicar. Cuando Juan Carlos toma la decisión de que le preparen una terna para nombrar presidente y nombra a Adolfo Suárez, recordarán las personas que vivían entonces, y si no lo habrán estudiado, que toda la prensa española, absolutamente toda, dijo qué error, qué inmenso error, que era el título de un artículo que escribió uno que era un franquista, bueno. Pues todo el mundo, y la prensa internacional también. También. ¡Qué error! Eso es volver al búnker. Hubo un periódico que hizo un editorial a favor de Adolfo Suárez, a favor del acierto del rey eligiendo a Adolfo Suárez. ¿Cuál fue ese periódico? Lo sabe muy bien Pepe Rodríguez Borbolla. Un periódico clandestino, El Socialista, órgano del Partido Socialista Obrero Español, que yo dirigía en aquel momento. Hicimos un editorial diciendo literalmente este nombramiento es una oportunidad para la democracia. No lo vio nadie ni lo quiso ver nadie, pero eso está ahí. Adolfo Suárez sí lo sabía. Eso está ahí. O sea, yo confié en ese primer momento que toda España, toda la prensa, absolutamente dijo, ¡oh, qué error! Ya esto no hay democracia. Pues nosotros hicimos un editorial en la revista El Socialista, en el periódico El Socialista, diciendo esta es una oportunidad para la democracia. Es decir, que en cierta medida, digamos que me adelanté a otros, pero claro que hubo una evolución. Hombre, el más duro totalmente con él era Santiago Carrillo, que después fue el más ferviente amigo. Todo el mundo pensaba que era un inútil, que no serviría para nada, y sorprendió a todo el mundo. A mí me sorprendió antes que a otros, porque yo me di cuenta que esa era una buena decisión la que tomaba. Y efectivamente así fue. La gran sorpresa es que Adolfo emprende, junto con Felipe González, con Santiago Carrillo, con el cardenal Tarancón y con el rey, un cambio en España absolutamente extraordinario. Es decir, que la evolución se ha dado sobre el monarca, claro que sí. Bueno, Lorenz se atreve, lo cuenta aquí, que los comunistas amaban, y lo dice por 2 veces, sí, lo digo, amaban a Juan Carlos. Dice aquí, incluso los comunistas republicanos de toda la vida amaban al rey hasta el extremo de convertirse en monárquicos coyunturales, es decir, juancarlistas. Lo digo con todas las letras. 2 puntos. Amaban a Juan Carlos. ¿Sí lo de? Era por contextualizar. Contextualizar. Bien, más preguntas. A ver, ¿dónde están los micrófonos? Ahí, adelante. Hola. Sí.
Buenas tardes, Rafael del Olmo. Quería retomar la reflexión que hacía don Alfonso Guerra antes sobre la desmemoria y también las palabras de la autora sobre el desagradecimiento del pueblo español y sobre la necesidad de reivindicar la figura histórica y el papel histórico de Juan Carlos I. Y yo estoy completamente de acuerdo de ello. Yo fui un niño que con 14 años vivió el golpe de Estado del 23 de febrero con sus padres al lado, con una tensión y con un miedo brutal, y yo quiero recordar ese relato o ese cuento, dependiendo de la terminología que utilizáis unos u otros. Quiero ser sensible a ese relato, vivirlo y de alguna forma formar parte de la historia con el rey Juan Carlos cuando yo tenía 14 años. Pero esa parte de agradecimiento y de reconocimiento yo creo que es posible, sin embargo, hacerla compatible con la crítica a lo que ocurre después. Por eso decía de retomar la reflexión de don Alfonso, ¿no? Sobre todo, quería recordárselo a la autora francesa, cuando el papel no bueno, el papel negativo del rey Juan Carlos se hace con fondos públicos y en su papel público, según tenemos entendido y según nos cuentan no solamente los últimos acontecimientos, sino en algunos otros que ocurren durante la transición. Por lo tanto, no sería posible mantener un razonamiento alabatorio y laudatorio del papel histórico del rey en aquellos años y, por otra parte, no renunciar a la crítica profunda que como ciudadanos, como demócratas y como defensores del Estado de Derecho tenemos que hacer. ¿No es posible dicha compatibilidad? Eso es lo que yo he pretendido decir. Si no se ha entendido es que me he explicado muy mal, pero claro, eso es lo que yo pretendo decir, que hay que condenar todo lo que uno crea que es condenable, y ahí hay actitudes que decepcionan absolutamente, pero eso puede eliminar lo otro. Es que yo creo que es un error tremendo que España pueda eliminar lo que significó la transición, porque ahora hay un problema financiero que, por cierto, no es de la caja pública, que es un regalo de los jeques, en fin, un mundo en el que no estamos ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad? No sabemos ni esas cifras cómo pueden existir, ¿no? Pero claro que hay que hacer una crítica, naturalmente, de lo que hay que criticar, claro, y además siempre tiene uno la libertad de criticarlo todo. Ahora, colectivamente un país puede renunciar a la transición política que operó en España porque ha habido estas cuestiones. Yo creo que de ninguna manera, y que eso es un perjuicio para España, no para Juan Carlos, para España. ¿Tú ibas a decir algo? Bueno, quería hacer una pregunta a José Rodríguez de la Borbolla. A ver, venga, y si hay alguna más y vamos ya cerrando. Creo que viene a cuento con lo que acaba de decir últimamente Alfonso. A propósito, gracias por la mención en cuanto a la época histórica del editorial del Socialista. No lo hicimos malamente entonces. Entonces, dicho eso, a los dos. Es que a mí lo que me preocupa, Alfonso acaba de decir que no podemos dejar de lado la transición. ¿Hasta qué punto no podría decirse que todo este debate actualmente que se quiere potenciar al máximo entre monarquía, república, democracia, no democracia, no es otra cosa que un intento de poner en cuestión las bases de la España actual? Es decir, las bases de la transición, la operación de la transición y la configuración actual de la sociedad española. Y digo esto, perdón, porque es que tampoco lejos como anteayer, en un periódico nacional que es tenido como soporte de las instituciones democráticas, se hace un análisis sobre 2 libros recientemente publicados sobre Franco. Y se llega a esta conclusión por parte del autor del artículo, Jordi Amat. Se dice, desde finales de la década de los 50 del siglo XX, desde el Estado y desde los núcleos industriales, se protagonizó la definitiva aclimatación en España de un capitalismo de baja calidad democrática. Siendo así que en las estadísticas del Economist, por ejemplo, de democracias completas o incompletas, España está entre las democracias completas, superando a Francia, superando a Italia y superando a muchas otras. Ahora parece que hemos bajado un poquito por causa de que los políticos no se han puesto de acuerdo en renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero España, desde la Constitución para acá, está entre las 20 primeras naciones del mundo en cuanto a democracia completa. Y hay gente que quiere ponerla en cuestión, desde mi punto de vista, a través de debates en los que se pone en cuestión todo, porque no estuvieron allí en aquellos momentos. Perdón por la extensión. Vamos a ver. Disculpado, a ver. No. Bueno, vamos a ver.
debatir sobre estos conceptos políticos me parece un signo de cultura y de inteligencia viva. Ahora, no cabe ninguna duda que hay algún sector político, y no solo político, que está tomando este asunto para derribar la Constitución, no para derribar al rey. Porque, claro, lo que pasa es que, claro, si se derriba al rey, es una columna muy fuerte de la Constitución. La Constitución queda absolutamente... Hay que hacer otra. Si quitas la monarquía, hay que hacer otra. Que en algún sector de la vida política y periodística se actúe por esos criterios, no cabe duda. Claro, que insistentemente cada año España esté considerada entre los países de democracia mejor del mundo y que aquí continuamente aparezcamos nosotros mismos diciendo que esto no tiene calidad, pues hay un sector que eso es lo que le interesa. Sabemos, cada uno identificará el sector que quiera, yo lo tengo muy claro y no creo equivocarme, pero que eso no implica el que no se pueda hablar de estos temas. Claro, estos temas están vivos. España es un país que se ha construido con muchísima dificultad. Eso ha generado una actitud autodestructiva bastante común en los sectores que crean estado de opinión, lo cual genera una dificultad añadida para defender las cosas que en cualquier otro país son obvias. Y aquí hay que estar continuamente dando explicaciones, porque hay un sector que está por la autodestrucción, y es que lo han dicho. Se trata de destruir lo que llaman el régimen del 78, es decir, abolir la Constitución y pasar a un régimen que no quiero calificar, pero desde luego muchísimo menos democrático o nada democrático. Eso es así. Ahora, en general la gente no está por esa labor, en general la gente, en fin... El miércoles me despacharé. El miércoles es cuando participa Alfonso Guerra. ¿Quieres decir algo, Laurence? Hemos visto lo que ha dado en Venezuela, yo lo he visto. Claro. Ella es un poco venezolana, su madre es venezolana, sí. Ella conoce bien Venezuela, vivió allí y ha podido ver el tránsito que se ha dado con ese modelo revolucionario que iba a resolver el problema. En realidad tenemos otros ejemplos, porque en la Unión Soviética fueron 70 años de revolución en nombre de la clase obrera, y cuando se disolvió nos enteramos de que había países que vivían en la Edad Media. O sea, países, sí. Eran repúblicas del conjunto que vivían en la Edad Media, y además supimos algunos que eran musulmanas, cosas que no se sabía nada. Había una ocultación de todo eso, ¿no? Bueno, una pregunta más, y muchas manos. Venga, dos más y nos vamos. Que tendremos que poner en un momento punto final. Venga. ¿La pregunta? Sí. Le iba a preguntar a ella. Sí. Le iba a preguntar a ella, el tema de que el otro día salió en la prensa de que una de las cosas que tiene el emérito de venir a España, de que lo pueden llamar ladrón y corrupto, ¿le afecta a él mucho? Hombre, me imagino que sí, porque no entiendo. De que en la calle le puedan llamar ladrón... Se puede quitar la mascarilla porque no se entiende bien. De que en la calle en España le pueden llamar ladrón y corrupto. ¿Habéis hablado algo sobre ese tema? Porque él, por lo que se ve, está bastante afectado. Que si, vamos, y es mi opinión de que se le va a llamar. No, pero opinión no, pregunta. Y ya ha quedado perfecta. Que si la no venida de Juan Carlos sea porque tema que aquí en España en la calle le puedan llamar ladrón o corrupto. ¿Qué va? No. No, yo creo que eso no es el problema. Mucha gente pensará como usted, pero creo que no vuelve ahora mismo porque no quiere molestar ni al gobierno, ni a la corona, ni a su hijo. Pero no creo que teme eso. Creo que ha visto mucho, ha vivido ya mucho, ¿no? O sea, creo que bajo Franco y después, o sea, ya lo criticaron mucho de muchos lados. Por decirlo en términos muy claros, la vuelta o no vuelta de Juan Carlos no está en su voluntad. No depende de él. No es su voluntad la que lo decide. ¿Más claro? No. ¿Quién? Sí, que si no. tiene miedo. No, dice, no, se ha entendido la pregunta. Pero no creo. Que si, sí. no, dicen que no.
Entonces, ¿quién decide la vuelta de Juan Carlos? Hombre, todo el mundo ha sido testigo de que ha habido una carta que Juan Carlos ha enviado a su hijo. La pregunta queda en el aire, ¿y quién redactó la carta? Pero se puede, una última pregunta ya, Lorenz, ¿se puede Dime. ¿se puede amar al padre negando al rey? ¿Cómo? Ah, j'ai pas compris. ¿Cómo? Que sí, Felipe VI Sí. puede amar a su padre negando al rey. Ah, pues eso es su Al rey dilema. padre. Pues eso es su dilema fuerte. Lo intenta, pero está en eso. Yo creo que está en eso. A ver cómo lo resuelve. ¿Lo dejamos en el aire? Sí, mejor. Bien, pues ya nos vamos, ¿no? No, sí. A ver, ya nos tenemos que ir. Esta tarde, a partir de las 7, retomamos con Teresa Rodríguez y con Cayetana Álvarez de Toledo. Gracias, Alfonso Guerra, gracias, Lorenz Debré, gracias a ustedes.